que se difunde por la radio emisora militar FM 104.2 Héroes de la Tablada, y también por el sistema digital de comunicación Aliento de Vida, y también por supuesto por la transmisión en vivo a través de la página DR Marco con K, todo eso unido, Céspedes, sí, de lunes a viernes estamos pues predicando la palabra de Dios. A partir de las 7, 10 y 20 ya estamos ahí con la preciosa palabra de Dios para nuestras vidas. El día de hoy vamos a hablar sobre los tatuajes. ¿Qué opina Dios sobre los tatuajes? ¿Dios estará de acuerdo que nos tatuemos en el cuerpo? ¿Qué nos dice Dios a través de su palabra? Es lo que el día de hoy vamos a ver. Dios estará de acuerdo con los tatuajes. Hoy hablamos de eso. Mire, la palabra de Dios, mi querido amigo, mi querido hermano, es realmente maravillosa. La palabra de Dios, la Biblia, es realmente completa. Podemos encontrar ahí consejos para todo lo que nosotros necesitemos. Algunos podrán decir, pero es que la Biblia ya es caduca, ya de tantos años, estamos hablando de más de 2000 años atrás que tiene la Biblia, y bueno, ya está desactualizada, ya no está dentro del contexto, sí, son otros tiempos, son tiempos de tecnología, la ciencia ha avanzado, las cosas han cambiado, y podemos tal vez argumentar muchas cosas, pero Dios nos dice que Él siempre, sí, será el mismo, ayer, hoy y siempre, y su palabra no pasará. Dice, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, ¿verdad? Entonces mire, a este tema del tatuaje, algunos me decían, pastor, ¿es pecado tatuarse? ¿Es malo tatuarse? ¿Podemos tatuarnos? ¿Debemos tatuarnos o no? ¿Por qué? ¿Verdad? Porque obviamente no le vamos a decir a alguna persona o a algún joven, señorita, le vamos a decir no. ¿Pero y por qué? No, y nada más que no, ¿verdad? Tenemos nosotros que darle una explicación, tenemos que darle una explicación a nuestros queridos jóvenes, y bueno, también incluso no solamente a jóvenes, sino mejor diríamos a toda persona que quiera hacerse un tatuaje. Incluso alguno me dijo, ya, está bien, pastor, pero ¿y si yo me pongo un versículo, me hago tatuar un versículo, por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? O si me hago tatuar Jesús te ama, ¿estará bien? Bueno, vamos a ver eso el día de hoy. Así que bienvenido a este tema, a usted que nos está siguiendo a través de la radio, a usted que nos está siguiendo a través de la transmisión en vivo también, que Dios le bendiga mucho. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema de los tatuajes, ¿sí? Miren, todos creemos en Dios, todos tenemos un solo Dios, ¿verdad? Todos nosotros creemos en Jehová, en Jesús, en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, miren, hay una manera en la cual Dios quiere hacernos saber y respondernos a todas las preguntas que nosotros tenemos, y siempre es a través de la palabra de Dios o de la Biblia, si usted quiere entenderlo así. Un joven creyente quisiera hacerse un tatuaje. Si un joven, ¿verdad?, que cree en Dios, que cree en nuestro Padre Celestial, quiere hacerse un tatuaje, ¿sí? Deberíamos pedirle, invitarle que se haga algunas preguntas, ¿sí? Algunas preguntas que pueden resultar útiles, ¿verdad?, para tomar tal vez una decisión de hacerse el tatuaje o no de hacérselo, ya que la palabra de Dios siempre nos está guiando en aquello. Miren, a lo largo de estos últimos años, gracias a Dios, he estado predicando la palabra de Dios a jóvenes, también a matrimonios, a personas mayores, y bueno,
toda clase de personas, ¿sí? Pero de repente a mí me llamó la atención y me hizo un poco analizar y estudiar este tema, cuando en uno de esos campamentos de jóvenes, ¿sí?, uno de ellos me dijo: pastor, una preguntita, ¿es pecado hacerse un tatuaje? Entonces miren, de repente vamos a hacer que esta pregunta no solamente haya sido de este joven, sino de muchos jóvenes, señoritas, de cualquier persona que esté interesado en el tema de hacerse tatuajes, ¿sí? Entonces hoy vamos a hablar, a analizar qué nos dice Dios sobre los tatuajes. ¿Él estará de acuerdo? ¿Qué nos dice la palabra? Que es algo que no tiene mucha importancia. Incluso algunas personas dicen: Dios mira más el corazón, no lo de afuera, ¿verdad? Y muchas otras cosas de repente que se pueden ir afirmando, pero sin tener una base bíblica correcta, una interpretación de la palabra de Dios correcta, ¿sí? Entonces yo me dirijo y yo dirijo esta enseñanza, ¿verdad?, a todas las personas que creen en Dios, a todas las personas que creen en Dios y también creen en su palabra, que es la Biblia, ¿verdad? Entonces miren, quiero leerle, antes de hacer una explicación sobre esto, quiero leerle lo que dice el libro de Levítico, ¿sí?, capítulo 19, verso 28. Dice la palabra de Dios. Miren, son leyes que se nos ha dado en el libro de Levítico, leyes para nosotros, para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios. Y mire lo que dice la palabra de Dios al respecto. Leyendo unos versículos más arriba, ¿sí?, en el versículo 26, por ejemplo: no comas carne sin primero escurrirle la sangre. Es una ley que Dios estaba dando al pueblo de Dios, ¿sí?, a su pueblo. No debemos comer carne sin primero escurrir la sangre. Al respecto, mire, y se ha dicho de paso, la única prohibición que tenemos de comer algo nos los indica en el Nuevo Testamento, y dice que no debemos comer sangre. No debemos comer sangre, porque de ahí está la vida, dice. La sangre es la vida, y por tanto nosotros no debemos comer sangre. Nos dice Dios, nos dice ese Dios en el cual nosotros creemos, lo dice su palabra. No es algo que de repente por gusto mío esté recomendando no hacerlo. La palabra de Dios dice que no debemos comer sangre, ¿sí? Entonces mire, hay algunas cositas que se preparan con sangre y algunos dicen: pero es realmente riquísimo. Puede que sí. Nunca me animé a probarlo, de verdad. Nunca me animé a probarlo, pero la palabra de Dios nos está diciendo: no comas sangre. No debemos comer sangre. Después lo que continúa diciendo en el versículo 26, sí, estoy en Levítico 19, si alguien tiene una Biblia por ahí y quiere hacerme el seguimiento o quiere de repente anotarse para luego leer. Después dice: no practiques la adivinación ni la brujería. Otro mandato que Dios da a sus hijos. Obviamente que aquel que dice: yo soy hijo de Dios, yo creo en Dios, ¿sí?, Él es mi Dios, hará caso a estos mandatos. Aquellas personas que, digamos, no son hijos de Dios ni creen en Dios, de repente harán todo lo contrario, ¿verdad? Pero nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, siempre nos vamos a sujetar de su palabra y le vamos a obedecer. Otro mandato, ¿sí?, que nos dice en el versículo 28, y ahí vamos a lo que son los tatuajes. Mire lo que dice: no te hagas cortes en el cuerpo. En ese entonces había una tradición que uno se tenía que hacer por cada muerto familiar, se tenía que hacer un corte. Pero aquí el Señor nos está diciendo a través de su palabra: no te hagas cortes, ¿sí? Está siendo bien claro en este aspecto. Y también dice: ni te hagas tatuajes en la piel. Lo dice: yo soy el
el Señor. Mire, ahí yo creo que está claro, ¿verdad? Levítico capítulo 19, verso 28. No te hagas cortes en el cuerpo por los muertos, ni te hagas tatuajes en la piel, dice: yo soy el Señor. Entonces, mire, teniendo esa base bíblica, tenemos esa base bíblica, y de ahí podemos, mi hermano, poder sacar una enseñanza, ¿sí? O una postura que va en contra de los tatuajes. Mire, las marcas, las señales, los tatuajes hechos en el cuerpo que se menciona en este versículo tienen que ver con un ritual pagano de dolerse o de lamentarse por una persona muerta. En otras palabras, guardar luto. O sea, yo me quiero producir dolor, y porque se murió mi abuelito, mi abuelita o algún familiar, entonces yo me hago una cortadura, ¿sí? Pero eso, mi querido amigo y hermano, era una tradición o un ritual pagano, ¿sí? Cuando hablamos pagano, es aquello que está fuera del marco bíblico, fuera de la palabra de Dios. Entonces, mire, esto se practicaba anteriormente. Esto se practicaba anteriormente, y obviamente algunas personas dirán, pero bueno, ahí claramente dice que eso lo hacían por el dolerse, por el lamentarse de una persona muerta. Y podríamos decir hoy en día, sí, a través de la moda contemporánea que vivimos hoy en día, no es así, no se hace por ese motivo, ¿verdad? Hasta ahí estamos de acuerdo, ok. Entonces, tenemos nosotros que entender que hay una ordenanza de parte del Señor. ¿Y saben por qué? Porque nuestro cuerpo, dice la palabra de Dios, es templo del Espíritu Santo. Es templo del Espíritu Santo. Por tanto, mi hermano, si tú eres templo del Espíritu Santo, ¿cómo crees que tiene que estar tu cuerpo? Mire, yo le pongo un ejemplo. Generalmente son las iglesias católicas, ¿verdad? Es que tienen iglesias o templos muy, muy bien pues construidos, ¿sí? Uy, se me saltó esto. Listo, ya lo hemos arreglado. Entonces es la iglesia católica de repente que tienen templos muy bien construidos, ¿verdad? ¿Y qué le parece que haya afuera, en las paredes, esté pintadas letras, pintados dibujos? ¿Le parece correcto que eso debería estar? Debería estar en las paredes, en el templo pintado, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Entonces, mire, nosotros somos templo también del Espíritu Santo. No se olviden, somos un templo vivo. Ahora mire, que nosotros no debemos también descuidar el templo de Dios. No se descuiden, mire, yo le podría decir en el tema de los ejercicios. Haga ejercicios. No se acostumbre de repente a educar, ¿sí? O acostumbrar su cuerpo a no hacer ejercicios, ¿verdad? Haga ejercicios, cuide su cuerpo. No vaya engordándose por ahí. No deje que los kilitos vayan ahí cada vez aumentándose más sobre usted. Haga ejercicios. Otra cosa muy importante que debemos entender es los alimentos que consumimos. Debemos cuidar también, ¿verdad? Porque somos templo del Espíritu Santo. Y también, pues mi querido amigo y hermano joven, debemos cuidar también el tema de los tatuajes. ¿Sí? El tema de los tatuajes no es algo, si utilizamos una lógica común, que pueda agradar a Dios. Mire, yo quiero hacerle una pregunta. ¿En qué ayudaría en su vida espiritual el tener un tatuaje en su cuerpo?
Debemos entender que siempre lo espiritual, la vida eterna, la salvación, es lo más importante para nosotros, ¿verdad? ¿En qué nos ayudaría? ¿En qué le ayudaría a usted, joven, tener un tatuaje? ¿O cuál es el motivo para ponerse un tatuaje? ¿Sí? Hay motivos, porque muchas veces, mire, mi hermano dice, no, mire, nos vamos a amar para siempre. Tú y yo nos vamos a amar para siempre, así que quiero tatuarme tu nombre. ¿Verdad? Quiero tatuarme tu nombre porque tú y yo vamos a estar para siempre. O de repente yo me he dado cuenta que hay algunos símbolos, ¿verdad? Hay algunos símbolos que empiezan ahí a tatuarse por algún lado del cuerpo, ¿sabe? Hay que tener cuidado porque esos símbolos también tienen detrás, ¿verdad?, un poder espiritual. Me parece bonito, por aquí flechas, por aquí dragones, por aquí calavera. Mi hermano, hay un trasfondo espiritual para eso. Entonces, miren, desde mi punto de vista, no nos puede ayudar en nada tener un tatuaje. Aunque algún joven me dijo, como le vuelvo a repetir, pastor, ¿y si me pongo Jesús te ama? ¿Qué tal? Mi hermano, pero puede usted tener Jesús te ama, Jesús es el Señor, Jesús es mi Salvador, y hacerse tal vez un montón de esos tatuajes en el cuerpo. Supuestamente son mensajes buenos, pero yo creo que más allá de tatuajes que tendríamos en el cuerpo, tiene que ser más nuestra conducta, ¿verdad?, que hable más de nosotros, de que si somos hijos de Dios o no somos. Mire entonces que nosotros debemos analizar eso, en qué nos ayuda en nuestra vida espiritual. Romanos capítulo 12, verso 2 dice que no debemos conformarnos, ¿sí?, a las cosas de este mundo. Son cosas de este mundo porque se ve a muchos jóvenes hoy en día, y al menos diría en algunos lugares se ve mucho más la práctica de estos de tener tatuajes en el cuerpo. Pero esa no es, ¿qué le digo? No es un hábito cristiano, no es una costumbre cristiana, no es una acción cristiana, sino del mundo, ¿verdad? Del mundo, es una moda del mundo, es algo de repente que muchos se están haciendo, pero al final, ¿será que a Dios le agrada eso? ¿En qué le puede ayudar a usted en su vida espiritual, en su salvación? Le puedo volver a repetir. Otra cosa, mi querido amigo y hermano, usted joven, de repente, ¿qué le dice su conciencia? ¿Qué le dice su conciencia cuando usted se está queriendo tatuar? Sabiendo que en el Antiguo Testamento se prohibía hacerse cortes y tatuajes por cualquier motivo. No había motivo o razón justificable, valedera para hacerse tatuajes. No había. Entonces, ¿qué le dice su conciencia? Sabiendo que Dios no está de acuerdo con eso. Algunos, como le decía, pueden decir eso, dice en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo no. Pero en el Nuevo también dice que somos templo del Espíritu Santo, que no debemos ignorar eso. Y que no debemos nosotros practicar las cosas de este mundo, cosas del mundo, ¿verdad? Entonces, ¿qué le dice su conciencia? ¿Está bien? ¿Está mal? Ahora que usted sabe, tal vez usted estaba pensando hacerse un tatuaje, ¿verdad? Pero ahora que usted está escuchando esta enseñanza, ¿qué haría? Sabiendo que a Dios no le agradaría que usted se haga un tatuaje, ¿igual lo haría?
¿Todo por qué? Porque de repente hay muchos jóvenes y señoritas alrededor de usted que sí tienen, y eso los identifica como un grupo de amigos. ¿Usted trataría más de agradar al hombre que a Dios? ¿Saben? Tenemos que de todas las maneras posibles agradar a Dios. En la forma como hablamos, en la forma como vestimos, en la forma como nos comportamos. Todo eso tiene que ser para agradar a Dios. Sí, mi hermano. Ahora vivimos para Él. Ahora somos pertenencia de Él porque Él nos compró con su preciosa sangre. Y si creemos en Él y lo hemos aceptado como Dios, como Padre, Señor, Salvador, y nosotros nos consideramos sus hijos, entonces debemos agradar a nuestro Padre Celestial. ¿Verdad? Otra cosa que yo quiero invitarte a que tú puedas analizar. ¿Tú crees que otras personas llegarían a ofenderse? ¿Sí? Otras personas llegarían a criticarte. Otras personas tal vez te dirían, bueno, tú eres cristiano, sabes la palabra de Dios y te estás haciendo un tatuaje. ¿Sí? Entonces, mire, la palabra del Señor dice que no debemos hacer nada que pueda confundir, que pueda desanimar, que pueda apartar a una persona del camino del Señor. No hagamos nada que pueda afectar a la otra persona. Ahora mire, como algunas personas dicen, bueno, ¿y el tatuaje qué es? No es nada, ¿no? Entonces, personas como esas también piensan que mentir no es nada grave, que tomar no es nada grave, que pelearse no es nada grave, ¿sí? En cambio, las personas que quieren guardarse en santidad dicen, no, yo no voy a hacer eso. Yo quiero agradarle a mi Señor. Y creo que Él se va a agradar más de mí por las cosas que tengo en mi corazón, por cómo yo hablo, cómo yo actúo, no por los tatuajes que tengo. ¿Verdad? Entonces, mire, si usted incluso es parte de una iglesia, asiste a una congregación, o sea, ¿cuánto llegaría a afectar a los demás? Y obviamente alguna persona le va a decir que no está bien, y de repente usted va a empezar a defender su acción, ¿verdad? Y decir que está bien, que no afecte en nada. ¿Y a cuántas personas podemos confundir en ese sentido? Mire, siempre las personas dicen, los cristianos deben ser diferentes. ¿Y qué diferencia nosotros vamos a marcar si en el mundo o en la gente no cristiana vemos eso y en la iglesia también vemos lo mismo? ¿Cuál sería la diferencia? Entonces, mire, ¿cuánto podemos afectar? Pero es mi cuerpo, pero es por asunto de estética, de imagen, que quiero verme actual, moderno, porque todos tienen uno y yo también quiero tener uno. Mire, de repente usted está tratando de agradarse y agradar a los demás, pero la gran pregunta, ¿Dios querrá eso? ¿A Dios le gustará eso? ¿Le agradará eso? ¿En qué me puede ayudar en mi vida espiritual? ¿Sabe? Hoy en día la juventud de repente hasta se está poniendo cosas bien grandes, ¿verdad? En la oreja, ¿verdad? Me están ensanchando tanto, se están poniendo piercings por todas partes de la cara y un montón de cosas. Pero bueno, tal vez dicen porque estamos en la juventud, pero eso va a pasar, y cuando usted sea abuelito, ¿cómo se va a ver con todas esas cosas? Mire que como hijos de Dios nos tenemos que identificar, ¿sí? Nos tenemos que identificar y mostrar realmente que nuestra vida pues es para agradar a Dios. Analicemos todos estos puntos
mi querido amigo y hermano, ¿qué le parece? ¿En qué nos ayuda un tatuaje en nuestra vida espiritual? Además, como le dije, hay versículos que dicen que debemos cuidar nuestro cuerpo. Hay versículos que dicen que tatuarse y hacerse cortaduras no le agrada a Dios por ningún motivo. Antiguamente se hacía por un dolor o un luto por una persona, pero mire, el Señor Dios dice, ni aún por ese motivo. ¿Y cuáles son los motivos que hoy en día a usted le estarían animando a tatuarse? La moda. Mire, eso sería más importante que la razón que tenían antiguamente. Es que quiero sentirme identificado con el grupo de amigos al cual asisto. ¿Prefiere usted agradar y ser parte de un grupo X y no agradar a Dios? Yo creo que todos esos aspectos debemos considerar. Considérelo, ¿sí? Considérelo. Realmente, pues yo hasta el día de hoy no me he hecho ni un solo tatuaje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no le hallo sentido. ¿Por qué? Porque de repente puede parecer bonito ahora y más después tal vez no. Y acuérdese que el tatuaje pues es algo que permanece por mucho tiempo. Ahora, el otro día me estaban comentando, pastor, pero hoy en día han aparecido tatuajes temporales. Tatuajes temporales que tal vez por una semanita uno tiene y después se pierde. Mi hermano, aunque sean temporales, ¿sí? O aunque sean definitivos, busque primero agradar a Dios, que su apariencia sea de un hijo, de una hija de Dios, ¿sí? Que quiere agradar a su Señor, a su Dios. Yo le aconsejo eso respecto a los tatuajes. Y bueno, este día hemos hablado sobre eso, sobre los tatuajes. Agradecer a todos los que nos siguen, a todos los que siempre nos están sintonizando por FM 104.2, radio emisora militar aquí en la ciudad de Tarija, en la chula Tarija, y también sistema digital de comunicación Aliento de Vida. Saludar a nuestro hermano Javier también por ahí. Esperamos que se comunique con nosotros, ¿sí? Y podamos pues coordinar algunas cosas. También saludar a todos los que nos siguen, saludar a Frinecita, Dios te bendiga mucho, un fuerte abrazo, ¿sí? También a mi querida tía, ahí está en sintonía también, viéndonos, Yolanda Tarrío, allá a Sucre, fuerte abrazo, Dios le bendiga. Y Frinecita nos escribe y dice cuán importante es cuidar el templo del Espíritu Santo en nosotros. Muy cierto, Frinecita. Muy cierto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Debemos cuidar el templo del Espíritu Santo que somos nosotros. Y mire, quiero acotar algo más. No solamente cuidemos nuestro cuerpo, nuestro templo o el templo del Espíritu Santo de las cosas físicas y materiales, ¿sí? No solamente cuidemos de esos aspectos, sino también de todo aquello que también nos puede afectar en lo emocional. Cuidémonos también de lo que pueden ser las confusiones, los desánimos, ¿verdad? Todo aquello, porque al final de todo debemos entender quién está metiéndonos todas esas cosas en la cabeza, en el corazón, en la mente, y cuál es su propósito, ¿sí? Miramos todas las cosas bajo ese filtro. ¿Quién está poniendo en la mente del jovencito el tatuarse? ¿Cuál es su fin? ¿Cuál es el fin del diablo, del enemigo, cuando de repente nos mete confusiones en la mente? ¿Cuál es su fin? ¿Cuál es su propósito? De repente cuando también empiezas a tener enojos, amargura, resentimientos, ¿verdad? ¿Cuál es el fin?
¿Cuál es el propósito del enemigo? Meditemos también eso, porque eso también afecta al templo del Espíritu Santo. Muchas gracias por todos los que nos siguen. Un fuerte abrazo. Dios les bendiga. Hasta el día de mañana con otro tema también interesante. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.